Contanos, a ver, ¿cómo llegás a esta conclusión con los documentos, por supuesto, que certifican que el funcionario actual de Macri tiene algo así como $1 millón no declarados? Sí, $1.200.000. La investigación parte del equipo de investigación del país. Llevamos casi 2 años investigando a un pequeño banco del Principado de Andorra. Andorra es un pequeño país situado entre España y Francia, de 77.000 habitantes, que ha vivido como de las actividades financieras, del secreto bancario durante muchos años. Hasta el año pasado, concretamente, en que el propio gobierno de Andorra cerró este banco porque en el mismo pues habían detectado decenas de cuentas vinculadas al narcotráfico en México, a políticos venezolanos, al escándalo de la familia Pujol en España, en fin, a asuntos muy delicados. En ese mare magnum de cuentas que llevamos investigando el equipo que yo dirijo desde hace 2 años, descubrimos hace unas semanas esta cuenta a nombre de la sociedad Line Action, cuyo representante, accionista y principal tenedor era el subsecretario de Presidencia, el señor Valentín Díaz. Irujo, a ver, ustedes consignan en sus notas que Díaz Gilligan sostiene que la cuenta no es de él, que en realidad esa sociedad le pertenece a otra persona y él simplemente prestó el nombre. ¿Encontraron algún rastro de que esto pueda llegar a ser cierto? No, es que eso no es cierto, porque la persona que abre la cuenta en el Banco Privado de Andorra es el señor Díaz Gilligan. Este señor es el representante y accionista de esa compañía ante el banco, y el dinero proviene, según él comunica al banco, de actividades relacionadas con el mundo del fútbol, pero de cara al banco, de cara a la autoridad monetaria, a la entidad financiera, la persona que abre la cuenta y que representa a Line Action es el señor Díaz Gilligan. Es más, era la sociedad tan suya que él fue la persona que la vendió un año después, en noviembre del 2014, a Francisco Casals. Uno no puede vender algo que no es de tu propiedad. Claro. También ha dicho Díaz Gilligan, José, que bueno, él actuó como un prestanombre. Él usó su nombre, pero en realidad no era de él la plata, era de otra persona. Sí, el argumento que nos dio él ayer cuando le llamamos es que el propietario del dinero no es él, que se trata de un favor que hizo un amigo que se llama Francisco Casals, el señor uruguayo, que tenía, según él, problemas con Hacienda y que no podía figurar. Ese es el argumento que nos dio él, pero en la primera conversación que tuvimos con él nos aseguró que él era solamente director de esta sociedad, no accionista ni propietario, y cuando le llamamos posteriormente le leímos los papeles que teníamos, que él desconocía, internos del banco, pues que ya tuvo que reconocer que efectivamente era accionista de la sociedad. Uno, en fin, no puede ser, uno no puede vender una sociedad si no es su dueño. Él fue dueño de esa sociedad durante más de 1 año. Irujo, perdón, en la conversación telefónica que ustedes mantuvieron con él reconoce lo que públicamente niega, es decir, que efectivamente era accionista. Sí, lo reconocen en una segunda conversación telefónica 2 horas después de que le leíamos una serie de documentos que son inapelables. Bien, también en lo que nos argumenta que la sociedad es una sociedad británica con sede en Londres, que las actividades de la sociedad son transparentes, que no es una sociedad offshore, que no, en fin, que no es una sociedad oculta, pero lo que no nos contó, y nosotros ya sabíamos, es que el 100% de las acciones de esa sociedad británica, cuyo accionista era él y representante era él ante el banco cuando abrió esa cuenta, es propiedad de una sociedad panameña, cuyos autores, cuyos dueños son desconocidos, porque las sociedades en Panamá figuran en nombre de un despacho de abogados y nadie sabe realmente quién está detrás. Él es titular de la sociedad inglesa Line Action, pero a su vez el propietario de esa sociedad inglesa es una panameña de accionistas desconocidos. Exacto, una panameña que tiene el 100% de las acciones y cuyos accionistas nadie conoce. Podía ser el propio señor Díaz Gilligan o cualquier persona. Bien, es complicado, ¿no? Sí. Es complicado, pero en definitiva la persona que abre la cuenta en la BPA de Andorra es el señor Díaz Gilligan como representante y como accionista, y la persona que vende la sociedad al señor Francisco Casal, uruguayo, es el señor Díaz Gilligan. Uno no puede vender algo de lo que no es dueño. ¿Y se tomó allá alguna medida para investigar la procedencia de los fondos de Díaz Gilligan?
No, porque este banco ya no existe. Este banco fue cerrado por corrupción, por blanqueo de capitales por el gobierno de Andorra hace exactamente 2 años. Este banco ha sido un foco de casos de corrupción enormes, desde el caso de PDVSA, la petrolera venezolana, hasta los grupos zetas en el narcotráfico mexicanos o altos políticos del PRI de México, hasta la familia Pujol en Cataluña, mafia china, mafia rusa, en fin. Ha habido más de 900 cuentas en ese banco que supuestamente se utilizaron para blanquear dinero. Y los por esa circunstancia y los avisos de las autoridades norteamericanas, el gobierno de Andorra, de ese pequeñito país cercano a España y a Francia, decidió cerrar el banco porque pensó que el país se le venía abajo. José, también nos sorprendió la nota que publica El País, este detalle, la información de Zapag, que fue un gobernador aquí de Neuquén, respecto a que quiso depositar 5 millones de dólares y no se lo permitieron. Exacto, el banco, curiosamente en el caso de Zapag y de Coco, actuó bien. Actuó bien, porque el banco, su departamento de compliance, de control de los ingresos y de los clientes, hizo una nota diciendo que un abogado, cuyo nombre ahora no voy a revelar, se había presentado al banco y había presentado documentación para la apertura de cuentas a nombre de estas 2 personas. Tenían previsto ingresar 5 millones de dólares. Y el banco, al examinar que eran PEPs, personas políticamente expuestas, y al investigarlos, llegó a la conclusión de que no debía abrir esa cuenta a estas personas y hizo un informe que publicamos y que reproducimos hoy en El País, donde pone rechazada por presuntas coimas de petróleo de los Kirchner. Esa fue la decisión que tomó el banco, no sabemos en base a qué información, pero rechazaron abrir la cuenta a estas 2 personas. Bien, estamos charlando con José María Irujo, que es colega nuestro del diario El País, con 2 noticias que, por supuesto, han golpeado fuerte aquí en Argentina. Gracias, José. Un placer, ¿eh? A vosotros un abrazo desde España, Argentina. Bueno, Adrián, siguiendo con este tema, hoy habló Díaz Gilligan, hizo una especie de descargo en la radio. ¿Querés que lo escuchemos? A ver, lo escuchamos. Yo asesoré muchas empresas, soy ex directivo de Techin, asesoré hoteles y entre otras hicimos una asesoría para traer a la Argentina el canal Gol TV, que es una señal que está en casi todos los países de América, propiedad de Enzo Francescoli, de Nelson Gutiérrez y de Francisco Casal. Exacto, los uruguayos muy conocidos, bueno, por supuesto estamos hablando de 3 personas que son del país vecino, ¿no? Exactamente, gente, la verdad que es un canal de primera que por diversas razones que creo que no tienen que ver, nunca pudo instalarse en la Argentina, algo verdaderamente raro. En ese contexto me solicitan asumir como directivo y como asesor de una empresa radicada en Gran Bretaña, con absolutamente todo en regla en Gran Bretaña, no es una empresa offshore. Esa empresa abre cuenta en el Banco de Andorra, hay diversas transferencias que tienen que ver con la actividad de ellos y especialmente de Francisco, que hace más de 30 años es representante de jugadores, entre ellos de Francesco y de mucho más. Esa actividad la hago aproximadamente 2 años, empiezo en enero de 2012, cuando a mí me nombran director de turismo en la ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2013 le solicito salir del puesto de director, porque ya me parecía que había cumplido una etapa, y esto sucede durante 2014, pero tampoco era una actividad incompatible con la función pública. Yo la pedí porque me pareció que habíamos cumplido un ciclo y porque no habíamos podido lograr llevar adelante el proyecto que teníamos de instalar el canal, la señal de televisión en la Argentina, ¿no? Algunas cosas que te pregunto, no era una offshore esta. No es una offshore, es una empresa radicada en Gran Bretaña, en Londres, con todos los impuestos y papeles al día en Londres, o sea, no tiene nada que ver con sociedades panameñas ni ningún tipo de offshore parecido.